Hola, en este video voy a mostrar brevemente lo que es el proceso de codificación y una pequeña introducción a cómo escribir resultados de investigación a partir de este proceso. La codificación es una estrategia de análisis en la investigación cualitativa bastante transversal, pero que a la vez es muy técnica y tiene muchas especificidades. Estas especificidades están muy relacionadas con la estrategia específica de investigación que se esté realizando. Está relacionada también con las técnicas, con los formatos de información con los cuales se cuenten, pero sobre todo con las perspectivas que se estén utilizando. Esta estrategia de codificación no es lo mismo si es que tú estás realizando una etnografía o un análisis de teoría más basado en la teoría fundamentada, u otro más fenomenológico, etcétera, etcétera. Además, dentro de cada una de esas esferas, dentro de estas posibilidades de análisis, existen además otras especificaciones, otras teorías, otras tradiciones, e incluso llegando a formas de codificación muy específicas y detalladas. Y este no es el propósito, enseñarles eso no es el propósito de este video. El propósito de este video es mostrarles una estrategia muy general, que se puede utilizar sobre todo para en circunstancias en las cuales el trabajo de investigación cualitativa que se hace es complementario y no es central dentro de tu carrera en general, ¿cierto? Obviamente esto que voy a recomendar ahora tal vez no es adecuado para el nivel de máster o de magíster, pero sí a nivel de pregrado. Em, entonces, ¿qué consiste la codificación a modo general antes de ir mostrando la estrategia específica que les voy a enseñar? ¿Ya? Codificar viene surge de la necesidad de ir reduciendo la enorme cantidad de información con la cual contamos al momento de hacer investigación cualitativa. Mucha información que además suele ser muy dispersa, de diversas fuentes, de diversas personas, en fin. ¿Sí? Una de las fuentes más utilizadas en metodologías de investigación cualitativa, que es lo que voy a utilizar para mi ejemplo, son las entrevistas. En el caso de la entrevista en profundidad, las entrevistas cualitativas, que también tienen sus distintas estrategias, sus distintas especificidades, em, estas, para poder ser analizadas correctamente, es necesario transcribirlas. ¿Sí? Hay algunas estrategias para analizar sin transcripción, solamente con el audio, pero lo mejor es tenerlas transcritas. En realidad, la visualidad que te entrega el texto, las posibilidades de ir y volver sobre el texto rápidamente sin necesidad de estar con por ejemplo, un reproductor, es muy superior. Entonces, y te habilita las posibilidades de analizar los textos escritos mejor que lo que puedas analizar un video o un audio. Entonces, cuando uno transcribe una entrevista, que ya de por sí es una gran tarea, se encuentra con una gran cantidad de información. Supongamos que estas entrevistas duran media hora, 45 minutos, una hora o a veces más. Luego sumemos que son muchas entrevistas, desde 6, 8, 10, 12, y en el caso de la investigación que les voy a mostrar eran 21 entrevistas que eran parte de mi tesis de magíster. Entonces, estamos hablando ya de cientos de entrevistas de transcripción, perdón, cientos de hojas de transcripción, miles y miles de palabras que se transforman en un mar de información que fácilmente te puede marear y te puede eh, imposibilitar la tarea final, que es la guinda de la torta, el nudo, ¿cierto? Final de la cinta, que es el análisis de la información, ¿sí? Que es el proceso final, que te entrega resultados, que es donde se evidencia el producto de tu investigación en sí mismo. Entonces es tanta la información que es necesario codificar, es decir, tomar esta información, dividirla en unidades más pequeñas y esas unidades más pequeñas codificarlas, entregarles un nombre código. Esos códigos, piensen por ejemplo en los códigos de barra de los distintos productos que uno compra en un local establecido. ¿Qué tipo de información tiene ese código de barra? Tiene información sobre el producto, sobre su precio, sobre su tamaño. Le permite al cajero o a la cajera cobrarte
lo que vale ese producto, pero también le permite al administrador del lugar saber cuántas existencias tiene de un producto, en fin. Entonces, un solo código esconde mucha información. Piensa en un código QR, cuando durante la pandemia se empezaron a masivizar el uso de códigos QR para las cartas de los restaurantes, ese tipo de cosas. Entonces, uno utiliza un código QR y el código QR viene encriptada, por decirlo así, información que es mucho más amplia. Por ejemplo, viene la carta completa del el menú de un restaurante determinado. ¿Ya? Entonces, con lo que hacemos con la codificación es pasar de esta vastedad de información a información mucho más manipulable, mucho más específica, que nos permite generar un análisis razonable, basado en la evidencia, pero que a la vez es muy concreto. ¿Ya? Entonces ahora vamos a avanzar a trabajar esa estrategia de análisis. ¿Sí? En este caso, lo que vamos a utilizar no es un software específico para esto, que los hay. De hecho, hay un software gratuito que se llama Masks QDA, que lamentablemente no lo conozco, así que a lo mejor en otra ocasión puedo hacer un video al respecto. ¿Ya? Entonces, lo que voy a utilizar son simplemente Word y Excel para poder trabajar esto. ¿Ya? No es lo óptimo, pero facilita bastante el trabajo. ¿Sí? Primero que todo, podríamos decir que hay dos grandes estrategias de codificación. La primera es la que llamamos codificación cerrada y la segunda es la codificación abierta. Nuevamente recuerdo que hay mayores especificaciones sobre esto. Está la codificación axial y algunas otras características más, pero que en este caso yo no lo voy a ver porque mi interés es mostrar una mirada general y enseñar una estrategia general que permita a cualquiera poder enfrentar esta situación, sobre todo para personas que no tienen tanto manejo metodológico. ¿Ya? La codificación cerrada, entonces, es una codificación que parte de la mano de los objetivos de una investigación determinada. Parte de la mano de los objetivos y a partir de esos objetivos va codificando la información de las entrevistas, va seleccionando, digámoslo así, va seleccionando información de la entrevista que se asocie a algunos de los objetivos de investigación. ¿Sí? La codificación abierta es la que parte desde la propia entrevista, ¿sí? Desde la propia entrevista y a partir de ahí va generando los códigos, ¿ya? Y luego esos códigos se van agrupando como lo vamos a ver a continuación. Entonces, para la codificación cerrada, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta, como ya lo advertí, son los objetivos de investigación. Lo que estoy mostrando acá son algunos de los objetivos de mi investigación de magíster, que fue el 2012, así que fue hace bastante tiempo atrás. Y es sobre personas que se realizaron reproducción asistida. ¿Sí? TRA significa técnicas de reproducción asistida, que es la sigla que pueden ver a la izquierda. Entonces, se trata de personas que son infértiles. La infertilidad se diagnostica cuando una pareja heterosexual tiene por un año consecutivo relaciones sexuales sin protección para evitar el embarazo y no logra quedar embarazada. Entonces, son parejas infértiles que posteriormente se realizan tratamientos médicos que les permiten tener o eventualmente les pueden permitir tener hijos, como es la fecundación in vitro. ¿Ya? Entonces mi investigación contó con entrevistas tanto a hombres o mujeres que se hicieron reproducción asistida, a personas que lograron ser papás, como a personas que lamentablemente no lograron ser papás con la reproducción asistida, a personas que lograron en un plazo relativamente corto embarazarse, a otras personas que lo lograron pero muchos años después de que empezaron los tratamientos, personas que seguían estando en tratamiento en el momento en que yo las entrevisté, en fin, ¿ya? Entonces yo quería saber cómo ellos fueron tomando decisiones, en qué momento deciden utilizar reproducción asistida, en qué otro momento deciden retraerse, cómo deciden que ya es suficiente, que ya basta de intentarlo, o hasta cuándo llega ese momento, si es que llega, en fin, ¿sí? Y luego otras decisiones más específicas que no voy a comentar en este momento. Entonces, estos son mis objetivos de investigación.
Ahí está el objetivo general, tiene que ver con analizar los criterios y argumentos que utilizan para justificar sus decisiones. Los objetivos específicos, a propósito, esta es una investigación con enfoque narrativo, por eso tiene estos objetivos. Y van a ver cierta inconsistencia de las cosas que les voy a presentar como análisis, pero ustedes no prestan atención a eso, sino que tomemos atención a los objetivos. El primer objetivo tiene que ver con cómo relatan sus decisiones a lo largo de los tratamientos, identificando a quienes los apoyan y cómo se informan para tomarlas. El segundo implica identificar y comprender los aspectos que las personas presentan como conflictivos en el relato de sus tratamientos. Y tercero, analizar sus posiciones respecto al método para tener hijos, a los procedimientos médicos y al manejo de embriones y donación de gametos, ¿sí? Donación de óvulos de espermia, ¿ya? Entonces yo lo resumí, como lo vemos a la derecha en el Excel, con esta estructura, ¿sí? Entonces, criterios y argumentos para justificar las decisiones, el objetivo general. Y este objetivo general está dividido en 3 objetivos específicos. El primero tiene que ver con la estructura y los personajes del relato, ¿sí? Que es más o menos un resumen de este objetivo. El segundo tiene que ver con los conflictos al interior del relato, ¿sí? Los elementos conflictivos del relato. Y por último, el último objetivo tiene que ver con su propio posicionamiento ético, perdón, ¿sí? Habían personas que, por ejemplo, en un principio estaban muy en contra de las técnicas de reproducción asistida porque las encontraban poco natural y finalmente se convencen, en fin, ¿sí? Hay otras personas que, por el otro lado, lo encuentran lo más normal del mundo, no hay ningún problema. Entonces, quería analizar esos espectros, esas formas de relacionarse con aquello, ¿ya? Entonces, lo que haría yo a partir de acá es, ya tengo hecho los códigos más amplios, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es revisar las entrevistas, seleccionando extractos de las entrevistas, y esos extractos de la entrevista los voy a asociar a estos objetivos. Esto es la codificación cerrada. Se llama cerrada porque yo ya cerré los códigos más grandes, los que voy a utilizar para analizar. Están cerrados. Y lo que voy a hacer es llenarlos con información. Llenarlos con extractos de entrevistas, ¿sí? Entonces, esta entrevista que podemos ver, aquí está la transcripción. A todo esto también hay especificaciones sobre las transcripciones. Esta transcripción es simple. Lo que sí les puedo decir es que es una transcripción donde se transcribe exactamente lo que dijeron las personas. En este caso, yo como entrevistador y mi entrevistado. Mi entrevistado Jonathan en este caso es un nombre ficticio. Y aquí coloco algunos antecedentes de la entrevista. Jonathan tiene 41 años de edad, está casado con Amalia. Amalia es otra entrevistada, es otro nombre ficticio. No tiene hijos con su mujer, pero han iniciado el proceso de adopción. Es ingeniero comercial y trabaja en una empresa nacional. La entrevista fue realizada en su casa, sin sufrir ninguna interrupción. Sí, yo suelo colocar estos membretes de estas información breve al principio de las transcripciones, solamente como un recordatorio de lo general, de las características generales del entrevistado, ¿ya? Entonces, voy a tomar este extracto de más adelante de la entrevista, ¿sí? Y vamos a ocupar esta estrategia de codificación cerrada, ¿ya? Entonces, le pregunto por si tenían pensado o estuvo siempre dentro de sus posibilidades el uso de técnicas de reproducción asistida. Jonathan me dice, nosotros queríamos ser papás e íbamos a buscar desde la parte médica todo lo que estuviera a nuestro alcance. Todo lo que estuviera a nuestro alcance. En ese sentido, no tuvimos tapujos, ¿sí? Si nosotros analizamos esta frase, cuando habla de los tapujos, de las decisiones que ellos mismos tomaron, estamos hablando justamente de la estructura y de los personajes del relato. Es decir, esta frase, este extracto de la entrevista, está relacionado con ese objetivo en particular, ¿ya? Cuando termine de revisar esto, voy a hacer una pequeña mención sobre cómo saber cuándo empieza y dónde termina un extracto, ¿ya? Luego dice, gracias a Dios, económicamente lo podíamos hacer, porque lamentablemente no todos pueden decir lo mismo. El costo económico que tiene esto es pero altísimo, ¿sí? Entonces, esto habla de una relación conflictiva con el dinero, con los costos o con el sistema de salud, que no permite a todos, a ellos sí pudieron, ¿cierto? Pero que no les permite a todos
poder realizarse los tratamientos. Sigue. O sea, la verdad que para uno, que es trabajador dependiente, que depende de la renta, que nosotros lo pudimos hacer, no es porque seamos adinerados, sino que simplemente porque fuimos ordenados en el tiempo. En fin, ahí sigue hablando del dinero, pero desde otras características. Habla del dinero en relación a cómo ellos como pareja lograron lidiar con ello, ¿sí? Entonces, aquí también lo puse como un elemento conflictivo, ¿sí? Conflictos en el relato, o sea, esta frase estaría relacionada con ese objetivo en particular, ¿ya? Se puede conversar y discutir si es que a lo mejor nos sirven los propósitos de otro objetivo o dos objetivos al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, este podría servir tanto al tema del conflicto como al tema de la estructura y personajes del relato, ¿sí? Pero por ahora vamos a seguir como viene, ¿sí? Luego dice, o sea, hay un tema ahí que es fuerte, pero además de eso, en lo personal, yo como hombre me fui dando cuenta y ahí admiro a la mujer porque al final uno acompaña, pero ver la parte invasiva que te genera en la mujer es fuerte, es fuerte. Yo tengo una muy buena relación con mi señora, ¿sí? Entonces ahí empieza a hablar de los distintos roles que tienen hombres y mujeres en el escenario de la reproducción asistida. Y ella se establece, perdón, él dice que acompaña a su pareja, pero que lo que pasa a su pareja es muy distinto de lo que pasa a él, ¿sí? Entonces aquí nuevamente habla de los personajes del relato. Y por último dice, en ese sentido yo sentía que la invasión que había en sus tratamientos, el tema psicológico muy fuerte, en fin, aquí habla también nuevamente de una relación conflictiva, ¿ya? Entonces, vamos a dejar en stand-by donde termina una frase, pero me gustaría mostrar lo siguiente. Aquí lo que hicimos con este párrafo es ir tomando extractos de la entrevista y esos extractos de la entrevista asociarlo a mis códigos generales, a mis códigos relacionados con los objetivos específicos, ¿ya? Entonces, en este caso solamente logramos encontrar códigos para estos dos objetivos, pero obviamente uno tiene que seguir revisando esta y otras entrevistas, ¿ya? Entonces, lo que uno haría sería ir juntando todos los extractos aquí se alcanza a ver muy pequeño, pero aquí en esta hoja del Excel lo que hice fue empezar a coleccionar, a juntar todos los extractos relacionados con el código del primer objetivo específico que tiene que ver con la estructura y los personajes del relato. Entonces aquí tengo esta primera frase, acá la segunda, y aquí lo que habría en adelante serían todas las otras frases o extractos que Jonathan me habla sobre este tema, así como los de las otras entrevistas que también hablan sobre este tema. Y luego, en el segundo objetivo específico, en otra pestaña, fui juntando los relacionados con el otro objetivo, ¿sí? Entonces, esta es una codificación cerrada. Ahora, como ya lo advertí anteriormente, imaginen que esto está lleno de información. No solamente que está... no solamente que están estas tres frases, no solamente que está lo que dice Jonathan, sino que lo que dicen 20, en mi caso, 21 entrevistados, ¿sí? Imaginen que estas filas están llenas de información, ¿ya? A todo esto, la estructura que elegí acá en esta hoja fue colocar por un lado quién dijo esta frase y luego la frase o extracto, ¿sí? Entonces imaginen que esta información está llena. Desde mi punto de vista, yo recomiendo no utilizar esta estrategia. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos estas frases, todas estas frases tienen que ver en este caso con relaciones conflictivas, con elementos conflictivos. Pero luego tendríamos que revisar cada uno de estos extractos para saber, en el fondo, de qué conflictos estamos hablando. Relación conflictiva, ¿cierto? Que aquí dice, aspectos que presentan como conflictivos en sus relatos sobre los tratamientos. Aspectos conflictivos. Pero aquí, por ejemplo, en estas tres frases simplemente, ya vemos dos aspectos conflictivos. Vemos el aspecto conflictivo del dinero, lo económico, que presenta un elemento conflictivo en la medida en que se requiere, en el caso de ellos, de mucho ahorro o de ser prácticamente millonario, como ahí menciona Jonathan. Tú tienes que ser millonario o ser muy ordenado como nosotros para lograr tener el dinero suficiente.
Y aparece también el conflicto con la salud mental. Y si quieren, también aparece el conflicto con el cuerpo. Con el cuerpo de las mujeres que se ve intrometido por los médicos, por los tratamientos y el conflicto también que le genera en el hombre de no poder apoyar más allá que estar ahí con ella en los tratamientos, ¿sí? Porque todo ocurre dentro del cuerpo o con el cuerpo de la mujer, ¿sí? Entonces, cuando yo después tenga cientos aquí de códigos, extractos, perdón, sobre este código, voy a tener que volver a navegar al interior de las entrevistas para saber qué decían y cómo lo decían. Para ver después recién la diferencia, por ejemplo, que era una cosa de mi interés en mi investigación, la diferencia entre los hombres y las mujeres. Recién después voy a poder ver eso, ¿sí? Entonces, esto evidentemente es una estrategia que puede servir, ¿cierto? Pero que tiene el siguiente beneficio, que no les voy a mentir. El siguiente beneficio es que este trabajo que acabo de hacer es relativamente rápido. Yo selecciono esta frase y digo, tiene que ver con la estructura y el relato. Perfecto, sigo. Esta siguiente frase, conflicto. La siguiente, también conflicto. Y así sucesivamente. Esto es rápido. Pero luego, cuando yo requiera de escribir todo eso, cuando yo requiera de analizar, de meterme a analizar en ese código con detalle, voy a tener que volver a revisarlo todo otra vez, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece la codificación cerrada, la abierta, perdón. La codificación abierta, que es la que yo recomiendo, te permite siempre estar apegado o apegada a lo que dice el entrevistado. La parte de la codificación es más lenta, pero luego cuando yo tenga que pensar cuáles son los resultados generales de esto, qué es lo que yo puedo decir, qué es lo que puedo ofrecer como resultado final, cuando llegue ese momento va a ser mucho más fácil y fluido de hacer y se los voy a demostrar. Antes de seguir, ¿cómo uno selecciona el inicio y el final del extracto? ¿Ya? El inicio y el final del extracto uno tiene que seleccionarlo, considerando dónde empieza y dónde termina una idea. Dónde hay una unidad de sentido. Dónde hay algo que efectivamente... dónde se separan las aguas entre una idea y otra. Cuando la gente ocupa un ejemplo y luego otro, una comparación y luego otra. ¿Sí? En ese sentido, sobre todo para alguien que no tiene mucha práctica en hacer esto, no hay una sola forma de hacerlo, ni una forma perfecta de hacerlo. De seleccionar el inicio y el final de un extracto. Pero lo que sí les puedo decir, y la literatura científica al respecto sí lo demuestra, es que a medida que se trabaje en equipo, el equipo puede ir moderando, se puede ir regulando para poder generar un trabajo en conjunto que les permita seleccionar el inicio y el final de una frase, ¿sí? Trabajando en equipo esto se va a facilitar y lo que yo recomiendo es que cuando se trabaja en equipo, que las primeras entrevistas o los inicios de todas las entrevistas se codifiquen en conjunto en equipo, de modo que puedan conocerse y de modo que puedan establecer una estrategia que les permita trabajar en conjunto, ¿ya? Entonces, ahora voy a seguir con la codificación abierta. La codificación abierta, como ustedes ya pueden ver en la pantalla, implica que el código yo no lo creo desde antes. Lo que hice anteriormente fue tener creados los códigos a propósito de los objetivos específicos. Yo ahora voy a crear los códigos a partir de lo que dice la gente, de lo que dicen los entrevistados. Jonathan dice, mira, en lo que significa ser papá, no te podría dar un tiempo exacto para atrás, pero sí te puedo detallar momentos. Momentos fueron épocas de Navidad, por ejemplo. Entonces, yo esto lo codifiqué de la siguiente manera. Esta es la codificación abierta. Tomo la frase, ¿qué es lo que hago yo? De alguna forma la parafraseo y la resumo. Mi código es una frase también, pero es una frase resumida, corta, precisa, pero que a la vez rescata la esencia de lo que dijo
En este caso el entrevistado, en este caso Jonathan. Mi código dice: hubo momentos como Navidad donde deseábamos estar con hijos o tener hijos. ¿Sí? Sigo. Y se relacionó un poco también porque en un momento, no sé cuándo, vimos la casa como una casa piloto, donde entrábamos y no había ningún desorden. Entonces fueron esos momentos los que a mí me gatillaron la necesidad de ser papá. ¿Sí? Entre paréntesis, piensen en esa imagen. Una casa piloto, ¿sí? Una casa piloto son estos departamentos o casas o habitaciones que una inmobiliaria arma para poder mostrar cómo podría ser el hogar de una persona. Esa casa piloto es sumamente artificial, tiene flores de plástico, está todo bien ordenadito, tiene algunos muebles que no vienen con la casa cuando se compra esa casa o departamento, pero está hecho para que luzca lindo, para que luzca limpio, para que se genere el interés por parte del comprador de comprar, ¿cierto? De parte del cliente de comprar. Entonces, fíjense en lo que utiliza esta persona, Jonathan, como alegoría, como metáfora de del momento en el que decidieron ser papás. Nuestra casa parecía una casa piloto. Y este es el código que creé. Nuestra casa era una casa piloto sin desorden. Nació la necesidad de ser papá. Si hablamos de tiempo atrás, podría hablar aproximadamente de cuando cumplí 34 o 35 años más o menos de esa época. Y ahí está el código que creé. Siguiente frase. Yo siempre quise y quería ser papá de forma natural, pero siempre pensé que iba a ser más a futuro, no en un momento determinado. Sí, algo que en el futuro voy a ser papá. Y cuando resultó el momento, fue una instancia que te comentaba, era cuando entraba a mi casa y sentía la casa como una casa piloto. ¿Sí? Entonces, así lo codifiqué yo. Aquí podemos ver un ejemplo, miren. Todas estas palabras son 93 palabras y aquí no deben haber más de 15, ¿sí? O 10. Entonces, a propósito de este esfuerzo de codificación, en relación a lo que decía al principio, implica reducir la complejidad de lo que dicen las personas. ¿Ya? Entonces aquí está como codifique yo, codificación abierta. Siempre quise ser papá, lo pensaba como un proyecto futuro, vi mi casa como una casa piloto, volví a repetir esa idea porque me parecía importante. A propósito, también, si se fijan, mis propias frases como entrevistador también están codificadas. Llega un momento en que decidimos tomar cartas en el asunto porque ya veíamos que en forma natural no se veía. Vale decir que lo que nos pasaba a nosotros, ¿sí? Entonces, de forma natural ellos no podían ser papás, entonces había que tomar cartas en el asunto. Decidimos tomar cartas en el asunto porque de forma natural no se veía, ¿ya? A todo esto se fijan que ocupé una frase extremadamente similar a la que dijo Jonathan, ¿sí? De hecho, casi que copié y pegué una parte de la frase. Es muy importante en la codificación abierta respetar y rescatar el habla de la propia persona. Ya vamos a ver por qué. La verdad es que hoy en día llevamos 16 años de matrimonio, feliz matrimonio, gracias a Dios, y la pregunta clásica en la sociedad, cuando uno le preguntan si eres casado, cuántos años llevas casado, uno dice 16, y cuántos hijos tienen, te lo comentan como si fuera algo que se da muy lógico, ¿sí? O sea, si tú tienes 16 años de casado, evidentemente que tienes hijos. Eso es lo que la historia que está contando Jonathan, ¿sí? Ahí está mi codificación, no voy a seguir hablando de las codificaciones para apurar un poco el tranco. Y ahí uno responde, no tenemos familia. Y viene la contrapregunta, ¿por qué? ¿Tienen algún problema? Y ahí uno se extiende, un poco se extiende la conversación, ¿cierto? Hay que explicar esto de que están en tratamientos, en fin, ¿ya? Y esto lo codifiqué como, cuando saben que no tienes hijos, preguntan si uno tiene un problema, como que se detecta un problema, ¿ya? Entonces, en la codificación abierta, se opera de forma distinta. Lo que yo voy a estar haciendo va a ser juntar en una sola hoja o en varias. Si quiero hago una hoja por entrevistado, por ejemplo, en el Excel, como quiera hacerlo. ¿Ya? En este caso
estoy diseñando una sola hoja, ¿ya? Entonces, en una sola hoja puedo ir juntando todos los códigos de las entrevistas. Siempre tengo que demarcar bien, indicar bien y claramente quién dijo qué o de dónde surge ese código, ¿sí? En este caso el entrevistado, que es Jonathan, y luego coloco el nombre del código, ¿sí? Aquí, si se fijan, no coloco el extracto, sino que este es mi código. Mi código es la frase que yo seleccioné, ¿ya? Luego a la derecha, opcionalmente, puedo colocar el extracto. Puedo, de todas formas, colocar el extracto de la entrevista si quisiese que quedara registrado en este Excel, ¿ya? Pero eso es opcional, ¿sí? Yo lo considero opcional porque en realidad, en la medida en que ustedes cuenten con la entrevista, no es necesario tener además registrado el extracto acá, ¿ok? Entonces, yo aquí voy recolectando todos los códigos que yo fui analizando a partir de las entrevistas, ¿sí? Imaginen aquí nuevamente, voy a tener un mar de códigos, voy a tener muchos códigos, ¿sí? Pero mi tarea posterior, voy a recordar algo. Cuando yo tenía la codificación cerrada y tenía mis códigos por cada uno de los objetivos de investigación, resulta que aquí tengo partes completas de la entrevista. En el fondo, por cada objetivo voy a tener miles y miles de palabras, cientos de páginas tal vez, ¿sí? En cambio, lo que tengo acá ya no son cientos y miles de palabras, sino que es una reducción tremenda de información. Yo ya no tengo la entrevista completa o frases completas del entrevistado, sino que tengo códigos que son representaciones, disminuciones de lo que dice la persona. En algunos de los códigos que les mostré acá, disminuía en la mitad o un tercio el número de palabras, pero en otros casos una cuarta parte, una quinta parte. Fíjense en esta, ¿sí? En esta frase, la cantidad de palabras y letras que tiene mi código debe ser unas 6, 7 veces menos que lo que dijo mi entrevistado particularmente. Entonces, la información con la cual yo me enfrento al momento de hacer esta última etapa del análisis es muy inferior, mucho más reducida que lo que yo obtendría en el caso de que yo hiciera codificación abierta, ¿ya? Entonces, cuando yo quiera llegar al análisis final, lo que debo hacer ya no es volver a las entrevistas, sino que lo que debo hacer es trabajar con mis códigos, con la información que tengo acá. Y lo que voy a ir haciendo va a ser agruparlas, pero agruparlas no inmediatamente por objetivos, sino que por temas, ¿sí? Y aquí hice una codificación, una estructura, un árbol de códigos a partir de esa primera codificación, ¿sí? Entonces, este código, a todo esto les cambié el orden, ¿sí? Acá también yo tendría que tener registrado quién dijo la entrevista, pero aquí quiero que observen la estructura, ¿ya? La estructura que yo creé rápidamente de mis códigos, ¿sí? Entonces, había un código que dice, hubo momentos en la Navidad donde deseamos tener hijos, y luego viene esta metáfora de la casa piloto, ¿sí? Entonces, yo estos dos códigos los agrupé o los metí, si quiero, los introduje en otro código, ¿sí? Que lo llamé surgimiento de la necesidad de ser padre o madre, ¿ya? Este código, cuando cumplí 34, quise ser papá, lo asocié a un tema llamado edad y condiciones para ser padre. Luego este código siempre quise ser papá, deseo permanente de ser padre, ¿sí? Tienen que pensar que esto lo estoy diciendo con una entrevista, pero hay que hacerlo con todas.
Luego dice, llevamos 16 años de matrimonio, queremos saber si tienes hijos o no. Y luego, cuando saben que no tienes hijos, te preguntan si tienes un problema. Y esto lo agrupé bajo el tema presión social por la paternidad natural, ¿sí? Si lo piensan, la presión social, sobre todo para las mujeres, de ser madre, no es solamente de ser madre, es de ser madre natural, ¿sí? Que tener un embarazo con una pareja heterosexual, ¿sí? En tu vientre, y pareciera que las otras formas de tener hijos como que no están dentro de esta presión de ser padre. La presión de ser padre, madre, es más bien es una presión de ser padre o madre natural, ¿sí? Entonces esas dos frases están asociadas a eso. Este otro código, en lo personal, para mí no fue un problema. Tiene que ver con cómo se habla públicamente del uso de técnicas de reproducción asistida. Por ejemplo, hubo otra entrevistada que no le contó a nadie, ¿sí? Básicamente me contó a mí y a otras par de personas más que se había hecho reproducción asistida. Decidimos tomar carta en el asunto porque era de forma natural, no se veía. Tiene que ver con la decisión del uso específico de técnicas de reproducción asistida. Y estos temas, a su vez, van a estar asociados a personajes, a los objetivos. ¿Se fijan? Entonces, aquí lo que hice fue primero una codificación natural, inicial, a partir de lo que hice en las entrevistas. Luego, eso lo fui agrupando en temas más específicos y posteriormente, eso lo fui agrupando para responder a los objetivos, ¿sí? Esto, si quiero, puede tener más pasos, ¿ya? Aquí estamos haciendo una codificación, un ejemplo de codificación basado en una sola entrevista. De hecho, ni siquiera en una sola entrevista, en 2 páginas de una sola entrevista, ¿sí? Entonces piensen en la vastedad de información con la cual van a tener. Entonces yo, como les decía, puedo hacer otro paso más acá. Puedo hacer otro paso más. Por ejemplo, no lo voy a hacer acá, pero solamente para ejemplificarle. Y a lo mejor estos dos temas también se asocian con uno, por ejemplo. Aquí le voy a poner otro tema, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ir logrando es un árbol de códigos, ¿sí? Y su tronco, ¿cuál es el tronco? ¿Cuál imaginarán ustedes que será el tronco? Su tronco es el objetivo general, ¿sí? El objetivo general, que lo escribí pésimo, ¿cierto? El objetivo general va a ser su tronco. Pero las ramas no son solamente 3 ramas. ¿Han visto un árbol con 3 ramas? No, ¿cierto? Entonces, las ramas pueden ser múltiples. Hay ramas grandes que están bifurcadas en múltiples otras ramas. Algunas de esas ramas tienen frutos, otras tienen menos frutos, a otras se les caen los frutos, a otras tienen más hojas, menos hojas. Los árboles no son simétricos, ¿cierto? Van creciendo de distintas formas. A veces están al lado de un muro o de otro árbol y empiezan a buscar una forma en la cual crecer para poder salvar su propia vida. En fin, ¿sí? Entonces, piensen en esa imperfección maravillosa de la naturaleza cuando estén trabajando en los códigos, ¿sí? Pueden tener algunas ramas que sean más largas, otras más cortas, ¿sí? Algunos códigos o algunos objetivos con más información, otros con menos información, eso es normal, ¿sí? Pero de esta forma, lo que yo estoy ganando es una mirada introspectiva e inductiva a partir de lo que dice la información de mi entrevistado, lo que dice mi entrevistado, ¿sí? Y acá, perfecto. ¿Qué cosas se pueden lograr con eso? ¿Qué cosas se pueden lograr? Vamos a mostrar un pequeño extracto de los resultados de mi investigación. Como verán, escribí mucho en su momento. Perfecto. Entonces, ¿cómo se van mostrando los resultados de la investigación? ¿Ya? A propósito de esas codificaciones que yo hice. Yo esta codificación y estos resultados que estoy mostrando son de un análisis narrativo, así que es ligeramente distinto a lo asociado a los códigos. Pero, por ejemplo, yo puedo rescatar una frase. Aquí está la frase de la casa piloto, por ejemplo. Rescatar una frase no tiene por qué ser así de larga. Puede ser mucho más corta.
puedo colocar más frases, tampoco es necesario que coloque frases a cada momento, pero luego voy entregando un análisis. Y aquí yo estoy entregando un análisis de las estructuras de las narraciones. Por ejemplo, dice, Jonathan se proyecta siendo padre en el futuro. Él explica que hubo momentos en que, en un momento en su vida, determinaron en él la necesidad de ser papá. ¿Sí? Surge como una necesidad. Entonces mis interpretaciones están hechas a partir de lo que dice el entrevistado, pero luego de haber visto el panorama general, luego de haber yo construido un árbol. ¿Sí? Entonces podemos hacerlo de la siguiente forma también. Si yo veo este árbol de códigos, por ejemplo, vamos a hablar de la estructura de personajes de los relatos. El surgimiento, yo podría decir algo como esto en los resultados. Con respecto al surgimiento de la necesidad personal de ser padre o madre, hay personas como Jonathan que establecen que es algo que siempre desearon, pero sin una planificación específica. Es algo que han deseado desde siempre, pero que tampoco lo ubican en un momento determinado de su historia vital. ¿Sí? Esto contrasta con lo que dicen otras entrevistadas, que aquí les voy a hacer un spoiler de cosas que no están aquí en la pantalla. Otras entrevistadas establecen que para ellas la planificación de su maternidad fue muy estructurada. Por ejemplo, una de ellas, y puedo colocar la cita, el extracto de la entrevista, una de ellas afirma que si ella había planificado tener hijos a los 27 años y que en ese momento dejó de tomar sus tratamientos para la fertilidad, en fin, ¿sí? Entonces ahí yo puedo ir comparando con los entrevistados, puedo establecer una diferencia, en este caso, entre hombres y mujeres. Luego cuando hablamos de los conflictos, la presión social, por ejemplo, de ser madre o padre, ¿sí? Esta idea de que, ¿se fijan que, por ejemplo, Jonathan contó una anécdota ficticia, típico que tú te encuestas con alguien y te conocen y te preguntan si estás casado y tú le dices que llevas muchos años casado y obvio que te preguntan por los hijos y después te preguntan, oye, ¿tienes un problema? Esa pregunta es natural, todo el mundo la hace, es siempre así, les ha pasado siempre a todas las personas que llevan mucho tiempo casadas. Em, la respuesta es que probablemente eso se da mucho a nivel social, pero es la alegoría, es la metáfora que él elige para presentar ese conflicto, ¿sí? Entonces, para poder dar cuenta de todas estas complejidades, de formas en las cuales las personas reaccionan ante distintos estímulos del entorno, a lo que está relacionado con este proyecto de investigación específico y el tuyo propio, el camino que yo recomiendo hacer a partir de este trabajo de codificación es un camino que comienza en las propias entrevistas, en lo que dicen las personas, y a partir de una interpretación ligera, de no cambiarle mucho las palabras, pero sacar lo que en esencia me dice la persona, a partir de ahí yo voy generando posteriormente un análisis más abstracto, ¿sí? Voy creando, piensen en un árbol de masilla, voy creando mi árbol, ¿cierto? Desde las ramas hasta el tronco, y después doy un paso atrás, miro el árbol y lo describo. Y esos son los resultados de mi investigación, ¿sí? Espero que haya quedado claro, espero que les haya servido y muchas gracias. Nos vemos.